Bueno, alguien me había pedido, justo el doctor se va, dése vuelta, doctor, antes de irse. Se me está yendo, me había pedido ahí está la foto de Lawrence Marshall y la de Miller, por cierto, dos pioneros en todo lo que es neurointensivismo. Y ellos ya se preguntaran, si se fijan, en 1977, ¿cuál era el significado de la presión intracraneana elevada? Y habían llegado a varias conclusiones, una de ellas que es un marcador primario de la severidad de la injuria cerebral, y que puede ser, sí, una manifestación secundaria. Y sobre eso llevamos, fíjense, de este paper hasta acá, o de los 60, que se empezó con el monitoreo, esto, muchas décadas, y tenemos todavía preguntas sin responder. Lawrence Marshall está en San Diego, y él fue el primer autor de esa serie de trabajos que se publicaron en 1991 del traumático Databank, que fue sobre los cuales basamos un montón de cosas y conocimientos posteriores, y la clasificación del TCDB o clasificación de Marshall viene ahí. Esta es una de las primeras, fíjense la calidad de tomógrafos que había en esa época, a fines de los 80, y demás. Pero hablar de monitoreo multimodal, tenemos que entender, básicamente vamos a hablar de TEC porque es lo más estudiado. Hay varios procesos que empiezan en forma inmediata y se van desenvolviendo o evolucionando a través de horas y días, que tienen distinta significancia. No es solamente la PIC, el edema, puede haber compromiso de la extracción de oxígeno, inflamación, despolarización cortical y demás. Pero en realidad las preguntas, esto, varios años atrás, cuando empezamos a estudiar más a fondo, varios años atrás, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos monitorizar? Y eran preguntas, otros ahora lo podemos llenar mejor, pero ¿qué monitorizar? Obviamente la PIC, le agregamos la PPC, después le agregamos la oxigenación. ¿Y en qué patologías? No en todas rinde. Un HSA, una hemorragia sordomuda de buen grado, no tiene mucho sentido invadirlo. Los pequeños hematomas no va a dar nada. Y los pequeños stroke isquémicos, el rinde va a ser muy poco. ¿Y cuándo? O sea, la idea de la neuromonitorización ayudó a modificar los resultados de los pacientes. No el monitoreo en sí, como sería formular mal la pregunta, sino la información que extraemos de eso y cómo lo tratamos. Pero si hablamos de monitoreo, a todos los terapistas nos gustan mucho los juguetes de monitoreo, pero no hay que dejar nunca el Glasgow, particularmente el motor, que tiene el 80% del motor predictivo, y las pupilas, que siguen teniendo un valor. Podemos discutir que es tardío, que no es muy temprano, pero esto siempre hay que vigilarlo. Y esto es de datos de muy buena calidad del estudio de las aroides en la rama internacional, básicamente Europa y Estados Unidos, que también lo lideró Marshall. Y fíjense que cuando uno localiza las probabilidades de malos resultados son cerca de un tercio, pero se elevan al 80% cuando hay alteraciones. Y algo similar pasa con las pupilas, de 35-40%, llega a 75% malos resultados cuando hay alteraciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la neurona es altamente susceptible a falta de oxígeno, y los insultos secundarios sistémicos cerebrales como la hipertensión endocraniana y la hipotensión arterial en los sistémicos son los grandes asesinos de los pacientes. ¿De qué sirve la monitorización? Como el origen de su palabra lo dice, alerta al médico de que algo anda mal. No te dice el por qué, pero nos plantea eso. Obviamente, fíjense, los pacientes con hipotensión arterial, esto es uno de los famosos papers en neuro que le escribió Randy Chesnut cuando era residente y estaba con Marshall en San Diego. Sin hipotensión, las probabilidades de salir en estado vegetativo o muerte son del 17%, pero con hipotensión temprana van a 47%, y si tiene hipotensión temprana y tardía, como es la terapia,
Y aquí habitualmente nosotros pensamos que la terapia es un lugar seguro. La hipotensión sucede también en la terapia. ¿Qué otras cosas monitorizar? Algo dijimos antes en una charla previa, la temperatura cerebral. Ya sabemos que la temperatura cerebral no siempre se puede monitorizar. Cuando tomamos temperatura axilar estamos en el cerebro agudo probablemente 2 o 3 grados por debajo, así que habría que tomar la temperatura central, que es la que mejor correlaciona. Obviamente no hay ningún monitor que pueda darnos toda la respuesta y la PIC por sí sola no. Si bien pensamos que es muy importante, acordamos que es muy importante, no es la que explica todo. O sea que hay que usar varios monitoreos porque no hay un monitoreo ideal que pueda capturar todo. La tomografía estrictamente no es un monitoreo, pero la usamos frecuentemente para entender la evolución de las lesiones o nuevas lesiones. Esta es una de las primeras, cuando se decía que llevaba, fíjese, 45 minutos para escanear un cerebro. ¿eh? Y hay particularmente grupos donde con la tomografía le podemos sacar más rinde, como es el de las contusiones, porque las contusiones pueden tener dos formas evolutivas, coalescer y generar efecto de masa, o simplemente quedar como están, pero no lo sabemos cómo se van a comportar. Y lo que planteaba Servadei allá al principio del año 2000 es que no hay que clasificar los pacientes por la primera tomografía, porque la primera tomografía, una cosa era a fines de los 80, que había pocos tomógrafos y los pacientes llegaban después de 8 o 12 horas, y ahora llegan la mayoría en menos de 4 horas. Y lo que nosotros tenemos es una foto de un momento en un proceso evolutivo. Cuando por eso se proponía hacer la segunda tomografía y si hay factores de riesgo, en vez de 12 horas, hacerlo por ahí en menos tiempo. Y fíjense que la lesión encefálica difusa, un porcentaje pasa a 2, de 2 algunos pasan a 3 y algunos pasan a 4. Esto no siempre implica que haya cambio terapéutico, pero nos alerta en cuanto al manejo. Y este grupo particular de las contusiones, fíjense ustedes si hicieran un Xenon CT en el centro, termina en el follow-up como si hubiera tenido un stroke isquémico. Por lo cual nuestro trabajo no está en recuperar el centro de la contusión donde el flujo sanguíneo es cero, sino lo que está por fuera de la contusión. Fíjense que aún estando después de 1 centímetro, el flujo es muy bajo. Para un flujo normal está 6, 7 veces abajo del normal. En la PIC, obviamente, una de las cosas que hemos dejado, esta es la conformación normal P1, P2 y P3. P2, cuando asciende, es la que marca que la compliance está alterada. Y fíjense que si miramos nada más que el número, podemos decir, este paciente está bien y este está bien. Pero no, este sí está, no tiene alteración en la compliance. Este sí, porque la P2 está subiendo por encima de P1 y P3. Si uno quiere actuar o no, hacer terapéutica a esta altura, está en decisión del grupo. Y esto habitualmente se ve o al inicio del monitoreo o cuando estamos haciendo la suspensión de medidas. Entonces, esta es otra alteración de la compliance. Fíjese, las variaciones son con el ciclo respiratorio, pero la amplitud, que habitualmente de 2 o 3 milímetros, acá llega a 5 o 6 entre diástole y sístole, lo cual marca que la compliance está también alterada. Y también nos sirve en la tendencia, estos son ondas B, y evaluar la respuesta al tratamiento. Esta es una onda abortada. Esto es una apertura de drenaje ventricular externo con cada salida de 2 o 3 centímetros cúbicos de cefalorraquídeo. Se reacomoda, después va a volver a subir, y esto es con hiperventilación. Obviamente mirar la PIC sola no sirve, hay que mirar la PIC y la PPC, la morfología y la tendencia en el tiempo. Y obviamente tener un glajo menor de 8 con TACA normal, digamos, con manifestaciones de patología, hace que la probabilidad de hipertensión intracraniana sea grande. Y el grupo de discusión, algo adelantamos, que donde entraría el grupo moderado, que fue una de la primera charla, grupo mayor de 8 con asociaciones de otras regiones con trauma, y donde haya que usar analgesia, sedación o relajantes musculares, o haya que meterlo en quirófano,
para internarlo por tórax o por abdomen, y uno va a perder el contacto neurológico. Otro punto es evaluar de qué lado colocamos el catéter de PIC. Si la lesión es difusa, se trata en el lado dominante. Igual no tiene mucha importancia, pero si hay una lesión localizada de un lado, hay que colocarlo la lesión más, en el lado más afectado. Ahora hacemos el checklist, está todo bien, no explica por qué tenemos la PIC elevada, entonces tenemos que salir fuera del cráneo e ir a ver el tórax y el abdomen. ¿Mm? En el tórax habitualmente si hay injuria pulmonar, contusión y que el paciente evoluciona al distrés puede estar afectado. Esto es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo y donde buscamos cuál era el impacto, elevando de 5 en 5 a 10 y después elevamos a 15. Y fíjense que la diferencia es que la PIC subió 6 puntos, pero la TAM subió muchísimo más, llegó a 36, la PIC, perdón, llegó de 31 a 36 y la PPC cayó a 58. Entonces, no es nada más una cuestión de números, porque si uno lo mira a través del tiempo, la PIC elevada a través del tiempo significa que va a ir a la herniación y la PPC bajando a través del tiempo que va a ir a la isquemia. Entonces, hay que buscar el balance entre todo y el juicio clínico es el que va a decidir. Pero también puede ser que la causa esté, esto de un grupo italiano, esté en el abdomen. Ya habíamos comentado los casos, fíjate que sube de 20 a 30, negativo va a una laparotomía y se acomoda por debajo de 20. Y otra cosa, sabemos que la PIC elevada se relaciona con malos resultados, pero puede suceder que nosotros coloquemos un catéter de PIC y en el caso digo, ¿para qué me llamaste a la 2 de la mañana, fin de semana? Guión normal. Hay que esperar, es un proceso dinámico y evolutivo. Entonces un tercio lo va a elevar de entrada, otro tercio entre el tercero y el quinto día, y este es el grupo más difícil porque es el que la eleva tardíamente. Dice más allá del quinto día. Y ustedes piensan que el promedio cuando examinan la serie está entre alrededor de 4 días más menos 1 de monitorización de la PIC. Y eso obviamente a esos pacientes le va a ir mejor. Este es un trabajo con el grupo, publicamos otro con el trabajo del grupo de Stocchetti, y obviamente lo que tiene elevación tardía tiene más porcentaje de malos resultados. Hay diferentes perfiles, y otra cosa que no sabemos contestar es si es 20 a 25, el umbral. Y un umbral significa el límite que una vez llegado a eso hay que hacer terapéutica. Muy pocos grupos se quedaron con 25, con 20 la mayoría, pero evidencia, trabajo que de evidencia clase 1 no lo hay. Entonces, ¿cómo relacionamos esta información con otros monitores? ¿Qué sabemos de la PIC? Es un método robusto, mínimamente invasivo, es el parámetro más monitorizado, pero es una medida global. ¿Y cómo correlacionarlo? Podemos tener dos pacientes, los dos con 18 de PIC. Si yo al paciente número 1 lo manejo con una sola medida y al paciente número 2 con igual número de PIC lo manejo con 3 medidas, significa que la intensidad terapéutica en forma horaria, esto fue inicialmente descrito por Mármaro, ¿cuál está más grave? Seguramente al que tengo que hacer más intervenciones terapéuticas para manejar el mismo número. O sea que al análisis de la curva del número por encima del umbral, la tendencia a través del tiempo, tengo que preguntarme cuánto esfuerzo terapéutico en forma horaria me significa mantener este paciente por debajo del umbral. Obviamente, la hipertensión del canal es un determinante de mal pronóstico, pero es multifactorial. Y obviamente el aumento y la tendencia en el tiempo va a provocar, puede llegar a provocar compromiso del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto llevar a la isquemia. Y acuérdense que nosotros tomamos todo como un solo compartimento. No es así. Pero no hay otra forma. No le vamos a poner un catéter de PIC y de presión tisular de oxígeno en cada compartimento.
pues no tendríamos forma, ese dato mucho no nos sirve, no tendríamos forma hoy por hoy de medir la terapéutica y dar una terapéutica que vaya a ese compartimento. Es así que en las últimas guías el valor se setió en 22 a punto de partida de un trabajo que recolectó los datos prospectivamente y el trabajo se analizó retrospectivamente. Pero esto es lo que hay. ¿Cuáles son las limitaciones de la PIC? Las lesiones que están en el temporal, en la parte medial y más cercana al tronco. Y las lesiones que están en el pie frontal, esto significa posterior e inferior, porque por la cercanía que tienen con el tronco. Entonces puede pasar y dice, no, el número está bien, la morfología estaba mal y el paciente clava con 8 de PIC. Son limitaciones del método, o sea, no hay que pedirle más de lo que pueda dar. ¿Qué aprendimos con el B-strip? Conclusiones, ¿qué significó esto? La verdad que fueron varios años de discusiones en distintos foros, terminó en varios consensos, el de Milán, el de monitoreo multimodal del 2014. Nosotros no cuestionamos la PIC, simplemente medimos o tratamos pacientes, uno basado en clínica e imágenes y el otro basados en la PIC. Esto se hizo en Latinoamérica, por eso hoy yo les decía y vuelvo a recalcar, podemos investigar particularmente en Sudamérica. Hay preguntas de investigación, sí, hay que buscar la forma de financiar los estudios, pues generar una evidencia, son trabajos largos, generalmente 5 años y demás, y lo hicimos básicamente este estudio se basó en Bolivia y en Ecuador. Y fíjense que si ustedes buscan, al final no hay grandes diferencias significativas al final. Pero, y usamos el TIL para entender, un TIL general y el específico, dirigido al cerebro, para entender. Entonces, ¿dónde están las limitaciones? No están en la terapia. Nuestros pacientes tardaban casi 3 horas en llegar y la mitad de ellos lo hacía en ambulancia. El prehospitalario es uno. La mayoría de los pacientes no iba a rehabilitación. Ustedes saben, después de la sepsis, del distrés y el neuro pasa lo mismo. Cuando van a sus casas, vuelven a su comunidad, se continúan muriendo. La mayoría de los trabajos hablan 6 meses. Fíjense, hay menos trabajo, pero útiles de 12 o 18 meses. Entonces, la limitación no está en la terapia, está en el prehospitalario y está en la rehabilitación, en el post-terapia. Obviamente, evolucionamos a través del tiempo cuando dejó de ser una enfermedad quirúrgica y se convirtió en una enfermedad médico-quirúrgica. Números mágicos, pero realmente esta es una de las preguntas. Es lo mismo un paciente, no hay mucha evidencia, 20, 22, menos para 25. ¿eh? Eh, si ustedes agarran paciente de grado 8, tomografía normal, es lo mismo un subdural que un swelling, una lesión difusa 3, igual que un 4, es igual en el posoperatorio, seguramente que no. ¿Serán los mismos límites? Creo que no. Y es lo mismo en alguien de menos de 20 años que en alguien de 65. Y el umbral también puede cambiar a través del tiempo. Cuando uno está, nosotros hemos estudiado mucho, nos hemos dedicado mucho a estudiar esto al lado de la cama, y realmente el umbral tampoco es lo mismo de acuerdo a la categoría tomográfica. Y si hay una interacción, pues si ustedes examinan, por ejemplo, los trabajos de cranectomía descompresiva o los de hipotermia, todos giraron en base a la PIC y lo definieron de diferente manera, en número, en intensidad de tratamiento y en cuánto tiempo para considerar la terapéutica. Con lo cual, siguen habiendo muchas preguntas más allá de las relacionadas de PIC y PPC. Entonces, ¿qué implicó? Que, como decía, este estudio no le sirve a lo del norte, el BSTRIP, nos sirve a nosotros, a los países de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, con mediano y bajos ingresos. Tiene validez interna y la validez externa es para los países con recursos limitados. Eh, ¿Y qué nos demostró? Nos hizo preguntar que realmente
no es la piedra angular la PIC, es un elemento muy importante. Y no tenemos que aprender de la PIC, sino aprender de la PIC, sino desde la PIC y hacernos la pregunta. Lo que nos habíamos preguntado con los números, si esto es así o no. Y esto es los dos traídas de craniotomía descompresiva que demostraron negatividad. Uno es el de Jimmy Cooper en Australia y el otro es el de europeo, que es más tardía, pero usaron definiciones diferentes. Yo creo que falta un trial en Latinoamérica, porque muchas veces sabemos y lo vemos y participamos en esas discusiones de que un paciente joven con una lesión encefálica difuso 3, Marshall 3, cisterna súper apretada, no responde a las primeras medidas, sin monitoreo va a craniotomía compresiva. Difícilmente encontremos fondos que apoyen ese estudio con dos estudios negativos previamente. ¿A dónde vamos? Bueno, planteamos eso, después se hicieron varias reuniones, consenso y demás, se escribieron varios artículos y demás, dentro de ellos el consenso de monitoreo multimodal 2014, la reunión de Milán, y hace poco, en el 2021, se publicó este estudio, el Synapse ICU, liderado por Giuseppe Citerio de Italia, Monza, y que encontró que en el mundo hay gran variabilidad en la aplicación, en la inserción del monitoreo de PIC y en cómo se lleva adelante en base a eso. Y hay una gran variabilidad en los tratamientos. Hoy Levi estaba comentando acerca de que no todo es como, y yo recién estaba conversando con Nate, que no todo es como se declara, y también depende a quién uno encuesta. Los médicos contestamos todo más cerca del estándar, las enfermeras contestan algo más real. Y esto se hizo particularmente en trauma de cráneo. En cuanto a la PPC, no sabemos el umbral, pero sí sabemos que evitar la hipotensión ahorra vidas, por lo cual el enfoque, si no sé si se acuerdan, en la década del 90, de Rosner, de Hiper, tampoco servía, traía muchos problemas. Simplemente como recordatorio, esto es autorregulación cerebral, es mantener un flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de los cambios de presión y básicamente es a través de las arteriolas. Por eso cuando el paciente responde, disminuye el volumen, acá está mal, el volumen sanguíneo cerebral y cae la PIC, y viceversa. Esta la curva ya la vimos, cuando hay autorregulación. ¿Y qué me da bueno que si hay autorregulación preservada? Que puedo jugar con la PPC. No es el caso de que cuando la alteración está muy alterado, subir la PPC, la TAM sube la PPC y también sube la PIC. No sirve. Y eso pasa cuando la autorregulación está colapsada y es pasiva. Simplemente recordar que también sabemos que en el cerebro agudo se setean hacia la derecha, tanto el punto inferior como el punto superior. Ese es el porqué la TAM tiene que ser superior a lo que usamos habitualmente en sepsis o en otros órganos, que es 65. Si se corre hacia la derecha, tenemos que hacer, porque si caemos debajo de eso, vamos a entrar en zonas de hipoperfusión y probablemente de isquemia. Por eso la recomendación es mantenerlo entre 60 y 70. En trabajos muy previos a esto, el de Aubry se veía que, fijándose en la diferencia arteriovascular de oxígeno, había pacientes isquémicos, un tercio en las primeras 36 horas. Por eso no es bueno usar la hiperventilación en este momento. Y esto de Claudia Robertson y Cormía, que jugando con más datos, ahí son una pequeña zona que es la del medio, donde el flujo está macheado, en el resto está desacoplado. Y aquí vienen los valores, estamos quedando sin tiempo, pero evitar PPC por debajo de 50 y quizás habría que tenerla entre 60 y 70. Esta es la recomendación de las últimas guías y llevarlo. Y monitorizar la autorregulación cerebral es bueno. Medición directa de flujo, lo único que hay en el mercado es esto, que lleva varios años. Todavía no está popularizado ni muy aceptado, no tengo ninguna experiencia en esto, pero sería colocar una tercera antena en el paciente.
Y oxigenación cerebral, yugular, algunos preocupaban, si bien tiene limitaciones, sirve. Los pacientes recuerden esto. Fíjense acá, este estudio de Bauma llega hasta 12 horas, pero los pacientes que tienen déficit de oxigenación les va peor. Hay más pacientes muertos y en coma con respecto a los que no lo sufren. Y la saturación yugular tiene esto, que como es una medición global y recibe sangre de 2/3 de un lado y 1/3 del otro, ustedes pueden tener esa área de isquemia y áreas de hiperemia y les puede dar normal. Y por ahí dicen, bueno, tiene hipertensión renal o hiperventilo, los voy a dañar. Esto pasa particularmente en los pacientes muy añosos, con lo cual requiere de mucha interpretación. Ahora bien, si la lesión es focal, hace varios años venimos con la presión tisular de oxígeno, punto de corte 20, debajo de 20 malos resultados, y se dice, de acuerdo a la guía, que digamos, menos de 50 o menos de 20, ahí decía 15, se asocian con respuestas pobres. ¿Qué supimos con el BUS 2? Que era un trial en una etapa para ver seguridad y factibilidad. Y este es el subgrupo de pacientes que charlábamos ayer en la discusión, los que tienen PIC menos de 20, una PPC adecuado, pero la presión tisular debajo de 20. Que eso no sabíamos y tenemos esperanza. Y acá lo que había era que a los pacientes manejados en base a PIC y presión tisular de oxígeno les iba mejor. Bueno, les vengo a contar que hace 3 semanas se publicó este estudio. Había 3 estudios en danza, el BUS 3, el estudio francés y Bonanza. Este es el estudio francés y el estudio fue negativo. Y aparentemente serviría para los que tienen hipertensión endocrinal temprana. Pero volvemos a lo mismo. El grupo de trauma de cráneo de 8 menos es muy heterogéneo. Y probablemente pueda ayudar a reducir la mortalidad, pero no la funcionalidad. Esto, fíjese, el GOS entre las dos ramas, no hay gran diferencia, 24 25 el muerto, y buenos resultados 16 contra 13. Esta es la curva, muy similares, no hay diferencia entre las dos ramas, y nosotros estábamos preparando, es una carta que mandamos acerca de esto, es que quizás hay que identificar, aparte de hipertensión renal temprana, los grupos que más se puedan beneficiar con esto son el 3 y el 4 de marzo. ¿Por qué hincapié en esto? Nosotros creemos que esto sirve para lesiones focales, que no ocurra que se caiga este monitoreo porque simplemente por cuestiones de diseño, por incluir ese grupo heterogéneo de trauma de cráneo, no alcanzó la muestra, que es diferente cuando incluye a todos los traumas de cráneo que cuando incluye 2 subgrupos. Y esto estamos esperando los resultados de Bonanza y el BUS 3, calculo que de acá al 27, vamos a pasar. Sobre oxigenación se han hecho consensos, este se publicó hace algunos años, y formaría parte del monitoreo avanzado. Pero yo creo que tiene un lugar, tenemos que esperar más investigación. Como les decía, contesta algo y plantea nuevas preguntas, y quizás sabes que hay que hacer un nuevo diseño de esto. Electroencefalograma sí hay que hacerlo. 1/3 de la patología estructural tiene el estatus epiléptico no convulsivo. Doppler transcraniano sirve, básicamente puede ser para autorregulación, para estimar o ayudar a ver cuál es la PPC óptima. ¿eh? Y microdiálisis. Esto es un estudio de microdiálisis con PET. Realmente microdiálisis hay en muy pocos lugares en Europa y globalmente. No todos lo usan para tomar determinaciones. En Suecia fue donde se originó el método que evalúa la química cerebral, glutamato, desarrollo de fármacos para bloquear la respuesta, pero hasta ahora no sabemos mucho. Es un microdializado, se recoge la muestra y se analizan. Y como todo, dijimos, ¿cuál es el valor normal de la glucosa para el cerebro? ¿Cuál es el valor normal de glutamato? Bueno, todo esto forma parte de los avances hace más de 20 años
Yo particularmente me entrené, pero nunca lo pudimos comprar. El aparato no es así tan caro, pero cuesta más de $3.000 cada determinación. Esto es todo lo que tenemos para usar monitoreo y como ven está incluido en las imágenes. Este es un excelente paper en euro. Y nos queda el no invasivo, simplemente 2 palabras. Esto es lo que se está viniendo, esta investigación. Hay un consenso en marcha. Uno puede usar antes de electroencefalograma continuo. Ceribel es una forma no invasiva con indicadores que puede marcar qué es lo que está mal. Hay que monitorizar, ya se charló bastante, pero el grupo de pacientes neuro, la sedación, esto es una foto, mala foto de Máximo, ¿eh? Y el estudio Orange, publicado hace un mes y algo, que marcó que sirve. Esto se hizo durante 7 días, TEC, hemorragia intracerebral y demás, cada 4 horas durante 7 días, y tiene un valor pronóstico. Obviamente una medición de 0 es sinónimo de que le va a costar al paciente, tiene más chance de morir, y el grupo que realmente, como les comentaba, el 3-4 que pensábamos que era bueno, pueden ir para un lado o para el otro. Y bueno, hay una correlación de acuerdo a los NPI con los resultados. NPI alto, entre 4 y 5 tienen mejores outcomes y los NPI bajos, peores outcomes. No tengo mucho tiempo para desarrollar esto, simplemente los paso. Investigación futura, probablemente hagamos un estudio de pupilometría en Sudamérica, lo estamos armando y necesitamos representación de varios centros de todos los países de Sudamérica, esperemos lograrlo. Enfermedad, ¿qué debemos ver en realidad? Monitoreo multimodal, las imágenes, ¿qué es lo que vemos? No todos vemos lo mismo, depende si uno mira globalmente o presta atención, o en cualquiera de los cuadros en general. Y obviamente, como la PIC no alcanza, necesitamos monitoreo multimodal y la interrelación de todo esto, y la clave está en cómo lo analizamos. El SWAN-GAS por sí solo no salvó vidas, la PIC por sí solo tampoco. La pregunta está mal hecha, es cómo usamos la información de la monitorización. Esa es la clave. Bueno, entonces no nos enganchemos con números mágicos, veamos todo el cuadro y nos pueden ayudar. Probablemente no hay que identificar los subgrupos, como decía Levi. Hoy medicina de precisión es algo que aspiramos. Tenemos que seguir investigando y encontrar la respuesta. Muchas gracias.